Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí la doctora Ivette Negrete presentando este podcast de la imputabilidad de justicia para adolescentes. Y bueno, pues me está acompañando el día de hoy el doctor Héctor González Estrada, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Ivette, muchas gracias por recibirme nuevamente aquí en su casa, una vez más para un diálogo sobre el tema jurídico sobre adolescentes. Pues me está acompañando a conducir el programa, además de estar atrás de cámaras el doctor Iniestra, el licenciado Carlos Irinoy, la licenciada Giovanna Martínez Colín. Muy buenas tardes, licenciada Giovanna. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí desde la Consolidación Internacional de Abogados. Bienvenido, doctor. Y bueno, vamos a dar una breve semblanza curricular del doctor Héctor González Estrada. Él es juez de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la INEP Aragón, UNAM. Tiene varias especialidades en el sistema penitenciario, en prevención de delitos y derechos humanos. Es doctor en ciencias penales. Es gran especialista en el sistema penitenciario de menores infractores. Laboralmente se ha desempeñado en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con 14 años ya de esa trayectoria. También es abogado postulante, en aquel tiempo fue por 3 años nada más. Nuevamente ingresó al Poder Judicial y actualmente es juez de enjuiciamiento, del Sistema Procesal Penal Acusatorio. En la docencia lleva más de 30 años impartiendo licenciaturas, maestrías, doctorados y es cofundador de la Universidad de Pamplona. Es también coautor del libro Naturaleza Jurídica de la Justicia para Menores de Edad. Ha escrito diversos artículos como elaboración de las guías de conducción de audiencias judiciales y ha impartido diversas conferencias como la que tenemos el día de hoy en la consolidación, ¿verdad? Y le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muy agradecido por esta bienvenida, muchas gracias. No, pues es un gusto hablar de este tema tan importante que poco utilizado en el medio y bueno, pues es un tema de imputabilidad en justicia para adolescentes y me gustaría preguntarle, habíamos comentado con algunos abogados las inquietudes que tienen en la diferencia de la inimputabilidad a la imputabilidad en este sistema de justicia para adolescentes. Bien, bueno, pues esto, antes de abrir el tema, sí, hay una situación muy a nivel mundial que pasó el día de hoy, la muerte de Claude Roxin, un gran investigador, un doctor alemán, y bueno, pues que sea una sorpresa para su familia y todos los seguidores. Bien, bueno, la imputabilidad y la inimputabilidad son dos elementos de lo que es la teoría del delito. La teoría del delito nos habla precisamente el aspecto positivo de que es la imputabilidad, es la capacidad de comprender y entender el carácter de la conducta que va a desarrollar el sujeto. Y entonces de ahí podemos deducirlo a hacer que tenga salud mental, que pueda tener esa capacidad. Es la capacidad volitiva y desde luego de conciencia de qué es lo que va a realizarse. Y su aspecto negativo, vamos a muy concreto, es la falta o la ausencia de esa capacidad, que no tiene esa comprensión para poder llevar a cabo una conducta. En la historia, cuando yo estudiaba la carrera de Derecho allá en Aragón, todos mis maestros de la licenciatura en materia penal decían, es que son inimputables los locos, los imbéciles, los tarados, y el menor de edad, ¿no? Bueno, sonaba muy así como el interior, ¿no? Ay, es que sí, porque era muy común cuando había un joven, un masculino que le bromeaba o le daba un piropo a una chica, pero entonces el imbécil, ¿no? O tarado, ¿no? Entonces, sí, pero finalmente no se sabía cuál es. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? De quiénes son los que tienen una afectación de carácter psiquiátrico que les afecta esa comprensión. Y entonces, si una persona, digamos así como nosotros, estamos reunidos y nos está escuchando, cosa de esa salud mental, entonces tiene la capacidad de comprender, de saber que una conducta que va a realizar, si es positiva o negativa, si es adecuada o no adecuada.
y eso va a ver la voluntariedad de llevarla a cabo, ¿sí? O no llevarla a cabo. Entonces, en términos generales, podemos establecer que una persona imputable se ha catalogado como aquellas que son mayores de 18 años de edad. Y entonces, bajo la teoría que se establecía en aquel tiempo que yo estudiaba la licenciatura, decía, y es que los adolescentes también son imputables por disposición de la ley. Aquí hay muchas variantes en relación a las edades con otros países que se comparan, ¿no? Porque pues ahí muchas veces ya de 14, 16 años, ya para ellos ya es otro tipo de pena la que tienen que llevar a cabo. Aquí, ¿cómo lo podríamos manejar en esta situación del tema que estamos tratando hoy? Bien, aquí hay una Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta lo firmó nuestro país, que para efectos internacionales a cada país se le llama Estado parte firmante. México firma esta Convención de los Derechos del Niño y ahí, a través del presidente de la República, y esta convención es ratificada por la Cámara de Senadores. Luego, entonces, bajo estos dos conceptos, ya con base en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adquiere el rango de ley suprema. Si analizamos lo que son las cuestiones que ha emitido la Corte, pues ya están al mismo nivel lo que la Constitución y los tratados internacionales. ¿Sí? Y sobre todo, si esos tratados internacionales es sobre derechos humanos, con mayor razón. Entonces, desde ahí es ley suprema un tratado internacional. ¿Por qué cito ese tratado internacional? Porque ese tratado internacional, en su artículo primero, nos establece que para efectos de esta convención se entiende como niño a toda persona menor de 18 años de edad, salvo que, de acuerdo al sistema jurídico que sea aplicable, haya alcanzado menos tiempo la mayoría de edad. Entonces, tenemos un documento internacional que nos habla un distingo entre el mayor de edad y el menor de edad. Ya en nuestro país hay jurisprudencia que dice que ya no vamos a hablar sobre el término menor. Vamos a hablar solamente niña, niño o adolescente, que eso se refiere a las edades. Entonces, sí, hay países como Estados Unidos, que en Estados Unidos pueden juzgar a una persona que no ha cumplido 18 años de edad por un delito, que si es de alto impacto, entonces puede sancionar como adulto. ¿Sí? Y hay otros, si ese adolescente no cometió un delito de alto impacto, lo pueden procesar y sancionar en su caso, o como un tratamiento para menores de edad. Pues entonces eso se vaya. En El Salvador acabo de escuchar el día de ayer una noticia que, de acuerdo a su legislación o la norma del presidente, dice que se tiene que realizar una cuestión de consecuencia de las conductas que cometan personas adolescentes, van a estar en prisión junto con los adultos. Y precisamente se va a hacer un proceso como adultos. O sea, es algo muy grave esto, muy grave, porque finalmente si no vemos ese tiempo o distancia que hay entre lo que es un adulto y un adolescente, pues entonces vamos a tener el error de estar procesando, quizás sentenciando a personas que aún no cumplen 18 años como adultos. ¿Sí? La imputabilidad no es propia del adulto nada más. También los adolescentes pueden ser imputables si tienen esa capacidad de comprender y entender la conducta que van a realizar. Entonces, de ahí también puede haber inimputables, como puede haber inimputables adultos, puede haber inimputables adolescentes. ¿Podríamos poner algún ejemplo en relación a la imputabilidad y la inimputabilidad en un adolescente? Sí, digamos, la imputabilidad de una persona adulta es lo mismo que como digo, no, o sea, nada más que el adolescente tiene una imputabilidad que muchos le llaman una imputabilidad disminuida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la psicología, los adolescentes todavía no alcanzan a desarrollarse el cerebro. ¿Sí? Esto, de acuerdo a las neurociencias, tiene que ver que todavía no se alcanza. Si recordamos en nuestro país, antes de 1969, se establecía que la primera edad era los 21 años de edad. Si es a los 21 años de edad, es porque se piensa que ya está desarrollando su cerebro. ¿Sí? Estados Unidos tiene la mayoría de edad a los 21 años de edad. En nuestro país se dice, ok, ya está desarrollado. Pero en nuestro país, en 1969, finales de este año, después como consecuencia del levantamiento en 1968, que hubo muchas personas detenidas y que no eran adultos, pero no cumplían 21 años de edad,
Entonces fueron canalizados, no a la cárcel de adultos. Bueno, en ese momento se tomaron a todos por igual, ¿no? No había una diferencia si eras mayor de edad, menor, o sea, Sí. agarraron parejos. Sí, pero me refiero a la canalización que se da a los menores de 20 años hacia el área de menores, en lo que llamaba consejo tutelar. Y entonces ese cambio en 1960 de reglas es de qué manera modificamos, porque son muchos menores de edad que están. Entonces cambian la mayoría de edad, reducen la mayoría de edad de 21 a 18 años. Una situación que fue muy criticada en razón de, oye, ¿por qué no pones como nosotros no está desarrollado su cerebro completo? Esa problemática se ve en otros países y bueno, aquí en México hemos conservado los 18 años como mayor edad y de ahí vamos a ver que se supone o se podría entender que es una persona desarrollada, salvo por el contrario. ¿Por qué sobre el contrario? Podemos tener una persona que esté afectada psiquiátricamente y bueno, ¿por qué? Por consumo de drogas, por nacimiento, por alguna afectación, en fin. Y entonces ya no tiene la misma capacidad de comprender su conducta. Entonces ya vamos a ver imputables. ¿Algún caso que le haya tocado así, que recuerde, que diga, híjole, cómo lo llevaron a cabo esta situación los abogados, o se les pone la mano? Bueno, hay muchos casos, pero a veces depende de la mala praxis del abogado, a veces no conocen cuál es lo que es la normática jurídica penal, que da muchas herramientas para ello, y entonces, pues vemos que si hay personas, dijéramos, que son de grupos vulnerables. Grupos vulnerables puede ser que tienen retrasos mentales moderados, son personas que aún cronológicamente ya tienen 18, 19 años, pero su pensamiento está como de un niño de 10 años, ¿sí? Pero esa es una situación que podrá ser una disminuida que tenga la persona, o bien que está totalmente bloqueado y no sabe qué está haciendo. Digo, a mí me ha tocado ver ya publicar personas, lamentablemente, que por consumo de sustancias tóxicas o bebidas embriagantes, y vemos que están haciendo situaciones que son incomprensibles para nosotros, que alguna persona, dijéramos, en su estado normal no lo haría, si no vemos que lo hacen. Entonces, analizamos y luego decimos si esa persona se lleva a un estudio, vamos a ver si tiene algún tipo de inimputabilidad. La afectación de las drogas hacia el cerebro es malísima, porque eso puede generar inimputabilidad. Ya ve que aquí en el sistema de justicia para adolescentes, digo, el doctor Urrutia maneja mucho lo de las neurociencias. ¿Podríamos relacionar en los casos que les han llegado a tocar las neurociencias con la inimputabilidad? Sí, mi buen amigo, que le mando un saludo desde luego, sí, él maneja las neurociencias. Y creo que se puede hacer, sin embargo, todavía en nuestro país todavía no se desarrolla. Están en vías de desarrollarse. Hay un documento internacional, que bastante que lo traiga, es parcialmente, es un documento que es la Observación General número 24 del año 2019, donde nos hace un toque sobre las neurociencias y tiene que ver precisamente con el desarrollo del cerebro de la persona. Entonces, hay que ver cómo está esa situación, ¿no? Entonces, un menor de edad sí puede ser manipulable, por decirlo, por un adulto para cometer un delito en específico. Sí, desde luego, manipulables podemos ser todos, dependiendo, porque en un contexto del orden psicológico hay quienes son líderes y quienes son seguidores. Sí. Entonces, ese es tema tanto de adultos como de adolescentes. Pero desde luego, el adulto puede aprovechar su experiencia de vida, su experiencia, ya podemos llamar la malicia que tenga, para cómo poder envolver a un adolescente y conducirlo a un sistema a conductas de carácter negativo. Fíjate. Aquí, ¿qué estudios son los que, bueno, podríamos recomendarles a los abogados que nos están escuchando que se tengan que llevar a cabo para determinar y no haber errores o equivocaciones de que sí existe una inimputabilidad en algún adolescente? Dependiendo cuáles son los momentos y las condiciones. A veces pensamos que un inimputable es nada más el que alguien lo utilizamos malamente, pero es una expresión que hacemos, el que está loco, ¿no? Sí. Pero no, puede haber una persona que sea inimputable, como decimos, por la edad, que piensa de otra forma, donde todavía no está su mentalidad, no está en desarrollo, con una cronología de edad física. Entonces puede haber ahí. Muchas veces los padres los notamos a nuestros hijos el comportamiento, que es lo que hacemos con un psicólogo, con un psiquiatra que puede conduciendo que está mal.
Yo recuerdo un caso en materia de adolescentes en el que decía el padre, es que mi hijo es inestable, no piensa como, es un niño de 15 años, pero piensa como un niño de 8 años. Y yo preguntaba, ¿ya hay un documento que tenga para que pueda establecer eso? Es que pues, nada más las recetas médicas que me dio el médico, no todo el documento por fondo, no. Exacto. El abogado decía, bueno, es que finalmente tenemos las citas de seguro social. Bueno, pues eso no me dice. Tendría que haber una me pedía que hagamos ajustes razonables. El artículo 401 y subsecuentes del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla que en caso de inimputabilidad, es curioso, porque lo desarrolla como procedimiento especial para inimputables. Y sin embargo, cuando se analiza el contenido, habla de la discapacidad. ¿Qué quisiera decir? Que han llevado al campo de la discapacidad, de la imputabilidad. Y hay convenios internacionales sobre ello también. Ahí, bueno, pues se tiene que hacer ese procedimiento para especial para imputables. Si lo analizamos, lo que nos dice el legislador, que se hagan los ajustes razonables. ¿Y qué son los ajustes razonables? Pues solamente porque estén las condiciones adecuadas para que la persona que esté en esa situación de imputabilidad o esa discapacidad, entonces pueda participar en el procedimiento, comprender lo que está pasando en el procedimiento. Tendríamos que ver qué herramientas, un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, cuáles son las el psiquiatra, que es el que es propio de la materia de adolescentes, cuál es el ajuste que será el adecuado para que esta persona pueda estar participando en el proceso, comprender lo que está aconteciendo. Se dan casos también, por ejemplo, digo, se me está ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Los niños que tienen, ¿cómo le llaman? De hiperactividad, ¿no? Les llaman DTH. Pero ya está muy elevado su DTH y a lo mejor sus conductas son, por ejemplo, en cuestiones de bullying. Bien. En ese caso, ¿cómo lo podemos manejar? También se puede manejar como una persona, bueno, como un niño o adolescente inimputable. No necesariamente, porque aquí ya inclusive hay reglas de otro caso sobre ese tema, que un jovencito tenía esquizofrenia. Y la esquizofrenia, yo recuerdo que es joven cuando yo arribo a la sala de oralidad, hablo sobre los derechos del que tiene, pregunto si conoce los derechos, y recuerdo que de momento me sorprendió, porque le digo, a ver, joven, y ya sabes sus derechos, y te dice, sí, los okay. Bueno, tú gustas de la presunción de inocencia, y me dijo que usted también. Sí, claro, yo también, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Y entonces de ahí, bueno, aquí está, pero tú tienes derecho a contar con un abogado que esté especializado en adolescentes para que te asista. Y me dice, pues usted también. Entonces ya fue cuando yo dije, aquí no está algo bien, ¿qué está pasando? Por eso me dije al defensor, alguna situación con su defendido, le veía inquieto, me dice, sí señora, si me permite un receso, bueno, pues sí lo permití. O sea, en el momento el abogado tampoco se había percatado de esta situación. Ya la sabía, pero como apenas era el inicio de la audiencia, es en el sistema oral, que estamos ahora, Claro. sistema oral, ya no tenemos nosotros los jueces la carpeta de investigación de la cual se pasan las partes técnicas. Entonces, solamente la información que vaya fluyendo en la sala de oralidad. Entonces, por eso estamos en desconocimiento. Cuando ya regresamos a sala, después del receso, la defensa está en condiciones, sí señora, perdón, dice es que el joven tiene una problemática de esquizofrenia y precisamente necesita hacer la audiencia más acelerada porque no quiere estar más de 15 minutos en sala. Acá, bueno, vamos a ver. Sí, yo decía, alguna situación que quieras para nosotros. Si no, no sé, No tardó. pero también fue curioso porque preguntaba sobre su acompañante, que era su mamá, que es la que tiene que ser como representante, y curiosamente, pues también me decían que sufría de esquizofrenia, ¿no? Entonces, ya era hereditario, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ya después de ello, del receso, fuimos un poco más, las audiencias más aceleradas en adolescentes, y bueno, por eso hubo la situación de ver que el joven ya se empezó a comportar de lo más adecuado. Estaba medicándose. Se estaba medicando, lo que pasa es que en ese momento no había tomado todo ese medicamento. Nos dimos la oportunidad para que se medicara, si eso es lo que necesitábamos, para equilibrarlo, y sí se la quitó. Entonces pudo llevar a cabo la audiencia. Entonces de ahí parto que no necesariamente habrá casos en los que sí se considera como un imputable, pero porque no necesariamente. Pero, por ejemplo, ¿qué les sugiere a los abogados que a veces toman el asunto
cuando ya se judicializó la carpeta y a lo mejor en la carpeta ni siquiera aparece, en este caso, que hubiera alguna esquizofrenia o un TDAH? ¿Qué es lo que usted le sugeriría, digo, a los litigantes que tienen que hacer? Bueno, primero estudiar bien la carpeta. Sí, claro, por supuesto. Y segundo, pues el contacto con las personas progenitoras o los familiares cercanos a que puedan narrar algo del Saber más de ¿no? algunas situaciones, efectivamente, pero también porque no siempre las cosas vienen en la carpeta de investigación, no vienen Así es. Y bueno, yo creo que como los abogados que tienen el contacto, que tienen con el adolescente y en un diálogo ven algo que no es como muy acorde a lo que están hablando, yo creo que hacerse o promover un dictamen de psiquiatría con un psiquiatra, que son los propios que atienden la atención de adolescentes, de niños, y entonces ahí el profesionista de esa área podrá decirnos si tiene alguna afectación y hasta dónde o cómo podemos ir controlando o bien haciendo adecuaciones para que pueda participar en las audiencias. Qué interesante. Ahora, porque hay que ver ahí también, porque, bueno, yo en las clases que doy sobre este tema, en las clases, hay que ver a quién imputar se refiere la teoría del delito. Porque la teoría del delito, recordemos que es un excluyente de responsabilidad. Sí, claro. Y si excluye la responsabilidad de una persona, entonces, ¿por qué se le lleva un procedimiento especial para imputados? Lo cual para mí me parece algo contradictorio. Pero tendríamos que partir de ahí, que en qué momento llega la imputabilidad. Si la imputabilidad es antes del delito, durante el delito o posterior al delito. Porque entonces, si vamos a ver esas tres esferas, creo yo que podríamos aplicar un procedimiento especial para inimputables siempre y cuando la inimputabilidad hubiera sido durante o posterior al delito. Pero si fue antes del delito, entonces tenemos que ver si efectivamente se excluye el delito o no. ¿Qué pasa si se excluye el delito? Hay que se opina, y así es, hay la doctrina, dice, si no se presenta la imputabilidad de la persona, al análisis de los elementos del delito, entonces no podremos acreditar el delito. Pero si acreditamos lo que es el injusto penal, y el injusto penal se compone solamente con la conducta, con la tipicidad y con la conducta tipicidad. Pero ya no llega al grupo de la imputabilidad y la culpabilidad, y menos a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el componente para llegar a esa imputabilidad es condicionante para que alguien sea culpable. Y si alguien es culpable, pues entonces hay una punición. Pero si está anulada la imputabilidad, ya no podemos hacer ese camino. ¿Y aquí cómo considera el que se pudiera una persona inimputable durante su proceso y, bueno, ya concluye su proceso, el reintegrarlo a la sociedad? Bueno, es otro punto importante, ¿no? Sí, recordemos el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla precisamente cuáles son los fines del sistema. El fin del sistema pues, es lograr la reintegración social y familiar del adolescente y el goce de sus derechos que como persona ya tiene desarrollo. Entonces, la finalidad del sistema, no, yo lo comento, no tiene un sentido restrictivo necesariamente como podríamos observar si en materia de adultos. Sí, las sanciones por eso no son elevadas en adultos, pero en adultos son más concretas. En busca de que estos jóvenes que están en relaciones con un hecho de carácter ilícito sean responsables, no necesariamente necesitan la represión, necesitan precisamente la ayuda, el acompañamiento y precisamente la atención si se trata de carácter psiquiátrico, psicológico, darles acompañamiento para que para controlar el interior de la sociedad, de la familia y que puedan tener un camino más adecuado. Entonces, esas son partes fundamentales. Pero también las relaciones, bueno, el entorno social también implica muchas cosas, ¿no? Porque si tenemos unos papás que sí comprenden la situación y ayudan al menor o al adolescente a llevar un buen proceso, y hay otros papás que de plano les valen sus hijos, entonces ahí está lo complicado, ¿no? De esos temas. Que también se da, ¿no? Que a lo mejor son los papás muy responsables, están a cargo, pero desafortunadamente, como bien dices, la sociedad donde se está desenvolviendo en ese momento, la colonia donde se de acuerdo, digo, porque todo influye, ¿no, doctor? Sí, definitivamente, eso se llama zonas criminógenas. La zona criminógena se desarrolla el adolescente. Lamentablemente en ese sistema que tenemos ahora, a partir del año 2016,
es de que ya no se hacen los estudios biopsicosociales que sí se hacían con sistemas anteriores, sistema administrativo anterior. Lo que era el Consejo de Menores, anteriormente que se regía por la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la materia federal, establecía así que se practicaran lo que eran los estudios biopsicosociales. Y el estudio biopsicosocial eran componentes multidisciplinarios que se elaboraban en el Centro de Revolución y era un diagnóstico médico, psicológico, social, e inclusive si había necesidad neurológico. Y esos estudios psicosociales se presentaban ante el juzgador, que se llamaba consejero unitario, y el juzgador los veía, los gozaba lesmente y los trasladaba a otra que se llamaba Comité Técnico Interdisciplinario. En ese Comité Técnico Interdisciplinario era, presidente José Manuel Luis, un grupo de profesionistas sobre cada materia, y entonces psicólogos, maestros también, y abogados. Se reunían, analizaban ese diagnóstico y proponían el tratamiento. Y ellos decían, esta persona tiene esas problemáticas de TDAH, esta tiene problemáticas de conductuales meramente, en fin, y nos proponían, los juzgadores en aquel tiempo, este es el tratamiento que requiere este joven. Y entonces les daba el seguimiento. Si era responsable del hecho ilícito, se le ponía como medida, medidas de seguridad, se les ponían así tratamientos, ya sea en internamiento, ya sea en libertad, y bueno, era ese acompañamiento. Este sistema, después del año 2005, cuando se empieza esa reforma del año el artículo 18 constitucional, pues ya no hay esos estudios psicosociales. Precisamente el doctor Rutia dice, es que necesitamos un grupo interdisciplinario, no multidisciplinario, sino que interdisciplinario. Claro. Efectivamente, no lo tenemos. Eso podría ser. ¿Y por qué considera usted que se haya quitado si era de suma importancia? Bueno, aquí tiene dentro con el corte de la ley. El corte de la ley, anteriormente se establecía que los adolescentes, llamados en aquel grupo menores de edad, estaban en situación irregular. Y entonces aquí tendría que ver la criminología clínica. Y bajo la criminología clínica era darle seguimiento como se catalogaba así, como si hubieran enfermos. Entonces, dice, ahora ya nos vamos a cambiar al sistema judicializado a partir de sus derechos humanos. Sí, los derechos humanos, y ellos judicializados y que sean responsabilidad por su acto, y lo que hiciste, por el derecho de acto. Pero además, bueno, vamos a hacer medidas socioeducativas, pero ya se abandona ese gran eslabón que para mí es sumamente importante. Porque hay que ver, si recordamos lo que dice Luis Rodríguez Manzanera en su libro de criminología, y tiene otro de criminalidad de menores, habla precisamente de los factores endógenos y exógenos que influyen para la conducta que se realiza. Y hay que ver si tanto influyeron para precisamente atacarlos, para ver cómo se puede, perdón, la expresión me interesa, ayudar a se puede todavía, ¿no? Claro que sí. Pero entonces, digo, como consejo, como abogados, podemos meter nosotros ese estudio, ¿no? Claro. Como prueba, ¿no? Y también nos puede servir. Desde luego que sí, acordamos que siempre hace, ahorita en el desarrollo del sistema procesal acusatorio, tenemos solamente la investigación preliminar, que es ministerial, la audiencia inicial de presentación complementaria, que es ante el sede judicial y ante el juez, y ahí en esa investigación puede solicitarse, practicarse esos estudios, y ya, si llega el asunto a la acusación, que es la intermedia, entonces ahí ofertamos, hacer el documento probatorio por la parte contraria, y entonces al momento del juicio, en el juicio ya se analizará y se desahogará y se podrá ver. Ya no servirá mucho, no tanto para ver si se cometió o no el hecho ilícito, pero sí nos servirá para ver la responsabilidad en su caso, o bien para la inclusión de la medida sancionadora. Pues sí sería muy útil, lamentablemente no hay. Yo recuerdo cuando trabajamos en el Consejo de Menores, donde estuve desde 1994 como sector de Juárez, pues consejero unitario, pues consejero de sala, como fuera magistrado. Y entonces, cuando vemos esta nueva ley, me acuerdo que la presidenta Alejandra decía que también Ruth Villanueva, que es una gran experta de la materia, decía, vamos a poner un negocio enfrente de que se hacen estudios psicosociales, porque ese corte del sistema ya no lo trae. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, creo que es una situación necesaria.
ver cuáles son los factores endógenos, exógenos que influyeron en la conducta que lleva a cabo la adolescencia. Sí, un tema súper importante. No, que en la práctica, bueno, en nuestro caso, no hay abogados que hagan realización. Más bien no se nos ha O ocurrido. no se nos ha ocurrido hacerlo, Sí, porque no creo. Yo no he escuchado. No, pues es porque nadie lo ha hecho. ¿No? posiblemente hay alguien, digo, no conozco toda la pública, pues sí, pero puedo decirles que a veces este sistema procesal acusatorio pareciera que, a veces lo digo con todo respeto a los abogados, ustedes saben, o sea, cuando va a postularte, está a la espera de que el Ministerio Público demuestre. Pues no. Y entonces, como están a la espera de que tienen razón, la carga de la prueba tiene el Ministerio Público, es un sistema acusatorio. Tú puedes, ¿no? Yo, abogado, puedo prever cuando es circunstancia para hacer la valer. Y no necesariamente va a estar en el juicio, pues ser desde antes. Pero a veces no nada más, como dice, no es que esperemos, es que a veces, y digo, hay que defender las causas, ¿no? Porque a veces lo solicitas y lo solicitas y lo solicitas y nos está pasando actualmente. Tenemos que estar solicitándoselo al juez de control. Porque el Ministerio Público te da la vuelta, hoy no se pudo, y ahorita que cambiaron ya el cambio que hubo con el fiscal, todos los cambios que ha habido, y todos los cambios de peso de las fiscalías, otro problema más, ¿no? Y igualmente, o sea, nos dicen, queremos meter, no, que es que ahora ya lo tiene que firmar la coordinadora, luego pasar por el responsable, luego pasar por el fiscal. Entonces llega un momento que dices, ¿qué te esperas de este sistema, no? Yo creo que hay una situación, ya brincamos a hablar del procesal ahí, que el sistema, a mí me gusta mucho el sistema procesal acusatorista. El tema es de que ahora el código establece que la sentenciación o los pruebas tienen que ser por conducta del Ministerio Público. Entonces, el defensor lo tiene que solicitar al Ministerio Público para que practique una diligencia. El rescatar unos videogramas de cámaras de C2 o de cámaras particulares tiene que ser por conducta del Ministerio Público, porque si no, no tiene la cadena de custodia, no se resguarda y vamos a llamarla así, la pureza o la certeza de lo que hay en ese videograma puede decir que está modificado. Sin embargo, el enfoque eso que hace el legislador es una carga muy importante que genera para el Ministerio Público, y ellos sí es una institución muy grande, tienen muchas herramientas, pero así también tienen mucho trabajo. Entonces, veamos poco personal. Sí, entonces, creo que aquí debe haber, ahí eso del personal creo que nos está debiendo tanto a las fiscalías como al Poder Judicial. Nosotros, unos pocos jueces, ahora que estoy incorporado al sistema de adultos, somos pocos jueces y hay muchas carpetas para juicio. Entonces, no se resuelve con los jueces, se resuelve con un número importante de jueces. Yo recuerdo cuando estaba Mancera como jefe de gobierno, establecía que en aquel tiempo para adolescentes se estaba trabajando sobre la creación del edificio que está en la Obra Mundial, que obviamente ahí estaban las instalaciones originarias, se demolió ese edificio, se construyó porque está muy bonito, pero no está usado. Pero ahí porque tiene problemas en el inmueble y otra situación. No podemos callar la realidad. Ahí se hablaba de 30 áreas para padrísimo. Pensamos 30 pues para donde está bien. Y se establecía ahí los expertos dicen, para materia de se requieren 300 jueces. 300. Para el sistema acusatorio. Ahora imagínate en adultos. ¿Cuántos adultos? Entonces, esa es una realidad. La verdad es que las conductas se van día a día y va creciendo lamentablemente por la alta inseguridad en nuestro país, pero creo yo que puede resolver, no necesariamente con cambios privado, puede ser la creación, pero también hay que supuesto a nuestros poderes, judiciales, se da recortar el presupuesto. Entonces, no se puede hacer gran cosa con los recortes. Aquí más bien los que tenemos que hacerlo somos nosotros como abogados. Sí, yo creo que un abogado que tiene interés en presentar, hacer esa discusión, pues sí, por vía particular, con psicólogos, con trabajadores sociales, cómo desarrollar esto y llevarlo a cabo para que se pueda presentar. Ya después se estará obligado pues, a la evaluación a favor o contra. Sí. Comentaba hace ratito, hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de El Salvador. ¿Qué cambiaría aquí en este sistema comparándolo con estos países?
de esos países. En relación a las edades, en relación a la imputabilidad, la inimputabilidad de los adolescentes. Es que entonces tiene que ver con las reglas internacionales también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque si ya firmamos un tratado internacional, ya se ratificó, se tiene que respetar. Si yo por eso cuando escucho que algún legislador que recientemente esta semana decía que está trabajando en una iniciativa para reducir la edad penal, híjole, yo me pongo así como que a tronar los dedos y digo que ojalá y sí observen el tratado internacional. ¿Por qué? Porque eso es de la reducción de la edad penal es de mucho tiempo atrás. Y no se ha cumplido. ¿Pero por qué? Porque en alguna ocasión cuando estaba yo en el Consejo de Menores, ya por el año 2004, 2005, me invitaron al seno de un partido político, no digo cuál para no pero hablar sobre la reducción de la penal y cuando me tocó mi expresión yo le decía, señores, ¿por qué además la edad penal? ¿Por qué no, si en su caso, que no estoy de acuerdo, pero en su caso, ¿por qué no hagan un corte rectilíneo? La mayor edad, como en 1969, que se baje. ¿Pero qué fines les va a traer? ¿Va a tener fines positivos? ¿O es buscar el mismo fin de 1969? A ver cómo podemos aplicar la norma penal hacia las personas que ya son de 18 años para cometer los delitos, ¿no? Si ese es el fin para reducir la pena, pues yo creo que no, porque les queda de ver qué pasa con el sistema electoral, qué pasa con el tema de civil y de lo familiar. Porque entonces si bajas la edad penal, y las otras las dejas a su nivel que están, tienen que haber una igualdad. Sus derechos, ¿dónde están? Entonces, solamente en aquello que las nadie, por solo yo que sea un corte rectilíneo del cual no comparto, no comparto. Aquí hay, voy a dar una lectura unas líneas de aquí, esta es la observación general, número 24, 2019. No, si nos las dejan cantar. Además, la cosa color para que acá. Lo que dice aquí nada más. La número 21 de esta. Dice, con arreglo del artículo 40, párrafo tercero de la Convención, los Estados partes deben establecer una edad mínima de responsabilidad penal, pero el artículo no especifica dicha edad. Más de 50 Estados partes han elevado la edad mínima de responsabilidad penal tras la ratificación de la Convención y la más común a nivel internacional es de 14 años. O sea, en el globo terráqueo hay el mayor número de países que la edad penal la tienen a partir de los 14 años, porque se entiende que ahí, uno, son las personas que tienen pues ya esa capacidad, mayor raciocinio, y precisamente tienen mayor comprensión. Y entonces, en función de ello, pues sí, pero edad para adolescentes, no edad para claro, unas acciones de adultos. Por eso dice, después dice el siguiente. Las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia, que hablamos ya con la neurociencia, indican que la madurez de la capacidad de pensamiento abstracto todavía están en evolución en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su cabeza cerebral aún se está desarrollando. Entonces, es parte de lo que decimos. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en nuestro sistema de justicia para adolescentes que hay, se entiende como niño a toda persona de hasta 12 años incumplidos, quiere decir que todavía no los cumple. Y después ya habla de la adolescencia. Eso lo comento yo que es de acuerdo a nuestro sistema interno en México. Entonces, adolescentes de 12 años a menos de 18 se les considera así adolescentes. Pero aún todavía hay una subdivisión, que esa subdivisión es cuál es la que nos establece el grupo etario 1, personas de 12 años cumplidos y menos de 14, y a ellos la consecuencia de un hecho ilícito que comentan, pues no se puede poner internamiento ni preventivo ni definitivo. Grupo etario 2, mayores de 14 y menores de 16 años, en caso de que sean responsables de un hecho ilícito, hay que analizar que hay probabilidad de un internamiento preventivo o definitivo. ¿De qué depende? De dos factores que ahorita sobre el periodo. El grupo etario 3, mayores de 16 y menores de 18. Si es incumplimiento, hay probabilidad de un internamiento. Bien, me voy a ir a lo más fuerte. Para esos dos grupos, el grupo 2 y el grupo 3, en caso que sea que sean de esa edad, puede dar un internamiento, sí y solo sí, el hecho ilícito que se les atribuye está considerado en el catálogo de delitos que está en el artículo 164 de la ley, que llamamos número clausus. Si el delito no está ahí descrito, no se pone internamiento. Si dijéramos, si está el delito ahí, pero no tiene la edad de grupo etario 2 o 3, sino que tiene el grupo etario 1, no le podemos hacer el internamiento. Pero además,
ver el internamiento como último recurso, no como primera respuesta, sino es como último recurso. Por eso hay un caso muy reciente que hemos platicado. ¿Por qué no se puso por tentativa de feminicidio? Porque ese delito no está integrado en el 164. Y aparte hay disposición expresa en el 145, párrafo penúltimo, que por los delitos de tentativa no se puede internar a un adolescente. Entonces, si vemos por un lado, no está en el catálogo que lo permite, y por el otro artículo hay prohibición expresa de poner un internamiento. Entonces, eso sí hay que conocerlo. ¿Para qué? Para poder accionar, no solamente el abogado, el defensor, el Ministerio Público, el Policía Magistrado, siempre estamos a la expectativa. Bueno, están, porque ya no estoy en ese sistema. Lamentablemente estoy muy bien aquí en este otro sistema, pero sí, como señor. Pero ¿qué extraña el sistema de adolescentes? Pues es que son más de 20 años dedicarse a la materia de adolescentes. Estoy hablando desde 1994. Entonces, sí. Luego, antes yo empecé, gracias a mi señor padre, que me encaminó en el sistema de la Administración de Justicia desde 1976, cuando estaba todavía el Converge. Entonces, yo conozco varias etapas allí, que, bueno, pues mi padre, digo, el señor mi sensei, en todo esto, igual lo agradezco mucho. ¿Y su idea a futuro sería volver a regresar al sistema de adolescentes? Bueno, nosotros ahorita como juzgadores yo sé que como juzgadores estamos a lo dispuesto a lo que le dice el patrón. Sí, claro. Pero, ¿por qué refiero que estuve desde el convenio? Porque no conozco el sistema de adultos, estuve hasta 1994, entonces pero ese sistema es un sistema escrito, ahora estamos en el sistema acusatorio, entonces es bellísimo, el derecho penal, cuando lo veamos, lo veo desde el punto de vista de la norma, no del delito que se comete, porque pues eso, claro, es muy preocupante que estén cometiendo delitos. Y en fases de cada uno de esos grupos etarios, yéndome del tema de la imputabilidad, ¿cuál es lo que más le ha impactado y cuál es lo que más le ha gustado dentro de cada uno de esos grupos? Bueno, lo que me ha impactado, hay casos con ese sistema, digamos, un caso de Tláhuac hace de algunos años antes de la pandemia, un choque de un jovencito que llevó un vehículo, va en el estado de ebriedad, compañeritos, ¿no? Chocan contra un árbol, un poste, la verdad, un caso muy complejo, muy lamentable, porque hubo cuerpos por aquí y por allá. Sí. Y el jovencito tenía 13 años, entonces, bueno, aquí, primero yo digo, la respuesta no solamente tiene que ser la prisión, pero también hay que verlo porque hay conciencia, entonces, pues, hay pérdidas humanas, hay una conducta de un adolescente. Entonces, me preocupa mucho, hasta la fecha, lo digo en las audiencias, me preocupa mucho que el servidor público, llámese que los estamos integrando, no hagamos nuestra labor adecuada, por ejemplo, desde el nivel administrativo hasta quien toca decidir, y si alguien falla en el camino de lo que vamos a hacer, pues todo se viene abajo. Digamos, si no hubo una cita a las partes, si no se pidió al interno para que lo trasladaran, entonces eso me va relajando la audiencia, me va postergando, y creo yo que nos afecta, desde luego, ¿por qué? Porque no podemos concluir los asuntos, vamos postergando. Entonces, creo yo, los grupos vulnerables, las personas que emigran de la indígena, de otros países que están en condiciones. Y qué triste, porque también nos tocó en aquellas visitas que tuvimos a los centros especializados actualmente, de toparnos con un migrante y le decíamos, bueno, ¿y tus papás? Sí. No, mi papá no sé, mi mamá creo que está en Perú, entonces ya, pues ya hablar, ya, perdón, yo espero ya salir y reincorporarme porque pues venía en la caravana, ¿no? Y dice reincorporarte nuevamente a la caravana, o sea, no reincorporarme a mi familia, ¿no? Ya tienen otra visión. Sí, claro. Se inculcan los padres. Los padres somos unas piezas fundamentales en la vida de los adolescentes, de los niños. Hay una frase que me gusta mucho de Sócrates, que lo hemos citado, que cuando hablo de perspectiva docente siempre la pongo. Dice, no critiques a la juventud, más bien pregúntate qué hemos sembrado en su interior para que estén dando estos frutos.
Alto contenido, es de alto contenido, porque Es cierto. muchas veces vamos al reproche de lo que vemos en la comunicación y opinamos todos los que somos abogados y no somos abogados, los que conocemos y no conocemos. Y entonces vamos al impacto, que prisión, pero reitero, como de más manera, cuáles son los factores que impulsaron esa conducta. Y sí, desde ese momento, las zonas altamente criminógenas, el contacto que tienen, la poca atención que tenemos como padres hacia los hijos, cuando no les dedicamos el tiempo. Y entonces eso tiene que ver. A veces, digo, las familias mexicanas, la composición que tenemos en la actualidad, pues si no salen a trabajar a los padres, pues no alcanza para los recursos para las necesidades, sobre todo tiempos, ¿sí? Y entonces se dejaba con la abuela era una figura de autoridad importante. Hoy ya las abuelas ya no son importantes. O sea, digo, la sí, pero como figura de autoridad para los adolescentes ya no hay ese respeto como había antes. Entonces, hay varios factores. Los Pero es que maestros, también le ha crecido mucho a los mismos niños, porque le hace así, ahí te voy a acusar. claro, y otro componente de los derechos muy claros son los derechos, pero sí hay cuestiones que creo que sí deben ser pues, bien cuidadas, ¿no? Yo creo que la violencia no es buena, pero hay que cuidarla adecuadamente. Unas nalgadas a tiempo. Nos va a implicar que nos exijan sus derechos humanos y que te digan, no puedes tocarme. Yo no sé. No, pero sí es necesario. Yo digo que, digo que sí, pero con medida. ¿No? Cuando fuimos niños, y yo más niño, pues mucho más tiempo hasta las, pues sí, mi padre, pues era la formación de la familia. Hacíamos algo para él, pues papá, y ahí vamos nosotros, en la línea que marcaba el padre, ¿no? Eran correctivos, no se veían mal, eran formativos también, porque ahora, bueno, mis hijos, tengo unos gemelitos de 10 años, y ellos propian en su escuela y hablan, la chancla voladora, te tocó la chancla voladora. Bueno, ya lo ven en eso de las redes sociales, ¿no? Es una realidad. Era los padres como corregían. Y lamentablemente ahora, pues, hay muchos casos en los cuales los hijos, pues no solamente agreden a los padres, ya hasta los matan. Entonces, eso es algo terrible. No, y los maltratan. A mí me tocó ver en una comida. Llegó el señor con sus papás, ya eran unos adultos gritándoles, es que mueve esto, lo otro, y dices, ¿y dónde está tu empatía con tu papá que te cuidaba cuando tú no sabías? Y que te sigue cuidando en ese momento. ¿No? Pero ahora te toca cuidarlos y no le explicas que cómo se cuando él te ayudó a ti, ¿no? Y es triste ver esas situaciones. Y uno también como hijo a veces incurre en ciertas acciones que no son buenas también. Entonces ahí vienen los factores. A ver, ¿fue el padre que educó, que puso límites, que puso reglas? ¿O fue el padre que dejó hacer al hijo todo lo que quería? Claro. Entonces, ahí viene la frase de o lo que vino como el fofo, ¿no? Sí, ahí viene la frase de Sócrates. Si realmente le dimos valores, le pusimos límites, lo respetó, no lo respetó, ¿qué pasó? Y entonces ahí vamos a ver los componentes. Por eso, allá en El Salvador, hace muchos años, cuando estaba el sistema ya lo manejaba el área de la familia, el derecho familiar, y entonces ahí había sanciones no solamente para el hijo, sino también para los papás. No había escuela de padres como ahora ya lo quieren imponer, y desafortunadamente también es lo mismo, o sea, no sé. Sí, si recuerdan, el año pasado hubo, por ahí por más o menos septiembre, octubre, la información de que en Estados Unidos se sancionó a un adolescente que compró un arma de grueso calibre, la K-47, y después fue a un área educativa y mató a varias personas. Lo sanciona a él, no conseguir pena de muerte, cadena perpetua. No, cadena perpetua. Pero también a la madre la estaban procesando y se hablaba de las omisiones, ¿no? Por las omisiones, pero además porque ella acompañó a su hijo para adquirir el arma. Entonces, vamos, hay una corresponsabilidad. Bueno, mal, no sé, la verdad es que hay que ver qué tanto. O sea, aquí en nuestro país tenemos, hace rato hablaba sobre el derecho penal y la no trascendencia de las sanciones a otras personas, a la familia. Entonces, si el derecho penal te va a sancionar por lo que hiciste, no por quién eres, ¿no? Pero las pruebas son intrascendentales. Las pruebas no deben trascender a otra persona, sino más allá de la persona que lo cometió el delito.
Sin embargo, aquí creo que hemos ido haciendo unos pasos hacia atrás y antes no tenemos, ya se había cambiado, se había quitado el tema de lo que era ¿cómo se llama? La reiterancia, ¿no? El reincidente. Y entonces por reincidente había una sanción mayor, si es reincidente. Aparte del famicide, uno más, un piloño desde siempre. Se quitó eso con el derecho penal de acto, pero después de hace alrededor de unos 6 años a la fecha, regresó la reincidencia. Entonces se empieza a hablar otra vez del peligrosismo, y no de la culpabilidad nada más, que eso es lo que hace que cambien los sistemas procesales, aplicación a cada lugar. Y en relación a los delitos de alto impacto, ¿qué nos podría decir en los adolescentes? Bueno, hay delitos de alto impacto dependiendo si por su composición o dependiendo por su socialización, de manera así, cómo se nota, como esta jovencita de Marianne que fue y se le atribuye, lesionó a su conocida, una pareja de su expareja de ella. Bueno, allí es un caso, desde luego, reprobable, pero se ha mediatizado mucho. Sí. Se ha mediatizado mucho el caso de Fofo, que es adulto, ¿no? Entonces, hay que ver la dimensión que tiene. Yo creo que no puede comandar el aspecto de las redes sociales, de los medios de comunicación, para ver qué va a hacer el juzgado. El juzgado tiene que ser lo que tiene, lo que le corresponde por el hecho ilícito. Pero sí, por fortuna, porque no tenemos esa presión aquí nosotros, sí, pues son las expresiones que hacen los medios de comunicación, están en su derecho de hacerlo, pero finalmente, pues el juzgador tiene que ser la norma y los hechos, qué es lo que está pasando ahí. Eso tiene que ocurrir. Finalmente, si es un hecho muy reprobable, pues que lo sancionen. Hay casos que están con sanciones muy elevadas, por eso ahora que toca ser juzgador de adultos, regreso a ver esas sanciones que se me hacen sanciones elevadísimas. Cuando cae en la adolescencia, la máxima de 5 años. Es un cambio que efectivamente uno se va adecuando a todo eso y ver la consecuencia, porque no es la conducta, es el resultado que generó en la víctima, en los secuestros, en las violaciones, en los homicidios. Es todo eso que analizar. ¿Qué les podría dar ya como conclusión de este tema a los que nos están escuchando? Bueno, pues lo que la conclusión... ¿O qué les puede recomendar también? Primero que se inscriban en el diplomado que Fabio... Sí, claro. Me hace el favor de convocarme para participar en él. ¿Y por qué? Porque finalmente creo que tenemos que ver de dónde emana la información, cómo emana la información para ver si yo estoy preparado o no estoy preparado. Me queda claro que todos tenemos derecho a decir que eso sale para todos. Yo he visto algunas veces unas capacitaciones que bueno, deja mucho que decir, no solamente en la materia adolescente, en otras materias. Sí, claro. Entonces, creo que el transmitir los conocimientos, el transmitir las experiencias es bueno, pero con un enfoque precisamente que sea contributivo. Sí. No por ocupar un lugar, nada más. No, que efectivamente vaya formando a ese educando que quiere adquirir conocimientos. Y la materia de cuestión para docentes es preciosa. Hay que conocer muchos documentos internacionales, hay que conocer la reforma constitucional, la ley actual, las jurisprudencias y desde luego la parte de lo que es la doctrina, que nos trae mucha información de muy adecuada. Creo que sí es importante. Y no se lo pierdan, este diplomado, iniciamos ya el 3 y 6 de febrero, que es todos los días lunes en línea, de febrero, perdón, 3 y 6, 3 y 6. No, es 6. 3 y 5. ¿Y 5? Ok. Sí, Ya me aclararon. 3 y 5 de marzo, el 3 es día lunes, va a ser en línea, y el día 5 va a ser presencial y en línea para los que por causa fortuita no puedan venir, la podrán ver en línea. No se lo pierdan. Este sistema, pues también de alguna manera les ayuda porque va de la mano con el sistema de adultos y hay muchas cosas que son similares y les va a ayudar muchísimo. De verdad, no se lo pierdan. Ya conocen al doctor Héctor, extraordinario. Ojalá podamos después manejar un tema en cuanto a la reparación del daño, que es un tema también súper importante y muchas dudas que hay siempre de quién va a pagar, si los papás o los niños. Se los dejamos de tarea. Los esperamos en este diplomado.
inscríbase al 56 42 25 23 36 o al 55 18 00 46 05. No se lo pierdan, estaremos con más cápsulas como esta. Nos vemos la próxima semana.